¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es una bendición estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a estudiar nuestro cuarto repaso para el último trimestre de este año 2023. Hoy recibimos el título de Compartir la misión de Dios. Y antes de iniciar, ahí donde estés, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque hasta acá nos has reunido nuevamente y porque tenemos la oportunidad de aprender nuevamente de ti. Ayúdanos a formar parte de la misión que hemos estado estudiando y que poco a poco vayamos entendiendo el propósito del Evangelio eterno, Señor. Ayúdanos, bendícenos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar con una historia. Resulta que a finales del siglo XIX había una mujer que tenía un entusiasmo tan grande por ir de misionera a India, un lugar en el cual el cristianismo era muy poco visible y casi ningún cristiano entraba. Pero Georgia, de quien estamos hablando, que más adelante se iba a adquirir el apellido Burgess, ella fue una joven adventista que vivía en California y tenía este entusiasmo que hemos comentado. Pues resulta que con el tiempo, gracias a Dios y gracias a una organización de jóvenes y varias organizaciones adventistas, se concretó que un grupo de jóvenes iba a viajar a India y entonces ella estaba contenta porque ella iba a formar parte de este grupo. Pero resulta que cuando llegó la fecha, muchos jóvenes de aquel grupo tenían como temor, estaban todavía nerviosos, estaban indecisos, entonces decidieron esperar un año más. Pero ella, con el gran anhelo que tenía de poder alcanzar a aquellas personas en India, pide permiso a la asociación de aquel entonces en Estados Unidos y al fin y al cabo resulta que la misión termina aceptando esta decisión que ella había tomado y también la terminan apoyando económicamente para que ella pudiera concretar este viaje. Ella fue a India, se dio cuenta de cuánto las personas necesitaban a Dios. Gracias a ella empezó a conocerse el mensaje adventista y principalmente el amor de Dios, que era servir a aquellas personas. Y gracias al servicio de Georgia, muchas personas conocieron lo que era el mensaje verdadero y pudieron alcanzar el conocimiento de lo que Dios quería para aquellas personas. Ustedes se pueden imaginar qué complicado es predicar a tan solo kilómetros de donde estamos o incluso en nuestra zona de confort como estudiábamos la semana pasada. Ahora se imaginan cómo es viajar a otro país donde el cristianismo ni siquiera había entrado, donde pocas personas conocían esto y peor aún donde muchos cristianos eran perseguidos. Y Georgia lo hizo y logró su objetivo y logró que muchas personas lo conocieran. Ella compartía mensajes de cómo era el lugar, era algo muy bonito, ella lo decía, y muchos jóvenes empezaron a interesarse, querían viajar a India, iban por algunos días, pero siempre se regresaban por el gran calor que había. Era insoportable en aquel entonces. Pero entonces, Georgia dice lo siguiente. Algunos escriben y preguntan si hace mucho calor aquí y manifiestan que estarían encantados de venir a pasar su vida aquí si no existiera tanto calor. Lo único que podemos decirles es que es mejor que no vengan. Aquí hace calor. Así pues, todo el que busque un lugar cómodo, libre de elementos desagradables, un lugar con aire puro, temperatura agradable y un entorno placentero, y donde humanamente hablando la salud no corra peligro, será mejor que no venga. Y vemos que en esta historia puede parecer un poco exagerado todo lo que hemos contado, pero pasó lo mismo con Abraham en aquel entonces. Estudiábamos que Abraham tenía la misión de compartir a las personas sobre el conocimiento de Dios, pero también tuvo que dejar su lugar de residencia y era algo complicado. En el camino él aprendió lo que Dios quería para su vida, dependió de Dios en muchos ámbitos de su vida y también comprendió que el amor y el servicio al prójimo iban a generar que las personas quisieran conocer a Dios. Nuestro versículo de la lección de esta semana lo encontramos en Juan en su capítulo 13 versículos 34 al 35 que dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí en este versículo vemos que la manera en la que los discípulos eran identificados era porque compartían el amor de Dios. Entonces, vemos que de esta manera las personas iban conociendo quién era un discípulo y quién no lo era. Porque los discípulos y los verdaderos
mensajeros de Dios trabajaban de una manera en la que el amor iba por delante de cualquier otra cosa y servían a las personas, no esperaban ser servidos. Ellos iban sirviendo, ayudando, orando, intercediendo por las personas. Pero también Abraham tenía cualidades que lo identificaban como siervo de Dios. Tales eran la hospitalidad, el amor y por supuesto la oración que hacía por los demás. Cualidades que servían de mucho para que las personas conocieran el evangelio. Y eso es lo que vamos a aprender y cómo nosotros podemos generar este cambio en nuestra vida. Porque si bien hemos aprendido lo que es el evangelio eterno, conocer la misión de Dios, cómo podemos formar parte, cómo Dios nos sigue recibiendo, pero también me gustaría adentrarnos el día de hoy en lo que es el amor al prójimo. Y vamos a empezar con el punto de la hospitalidad. Vemos que en el capítulo 18 de Génesis, del 1 al 15, nos relata una historia maravillosa, donde Abraham está sentado afuera de su tienda, una tienda de aquel entonces era lo que utilizaba Abraham para ir de ciudad en ciudad donde Dios lo enviaba, porque él siempre dependía de Dios. Pero en aquel lugar, geográficamente y la topografía de aquel lugar, vemos que era una planicie donde existía demasiado calor. El sol quemaba, era irritante estar en ese momento. Si hoy en día sabemos que el calor es uno de los problemas más grandes de las ciudades en muchas ocasiones porque de verdad genera resequedad, deshidratación, quemaduras en la piel. Entonces, el estar afuera, en aquel lugar, afuera de la tienda, recibiendo ese sol, ese calor inmenso, hacía que las personas pudiéramos pensar que Abraham no sentía esto o qué era lo que pasaba, pero lo hacía con un propósito. Él siempre que iba a un lugar, primero ponía su tienda, hacía un altar y estaba fuera de su tienda viendo si alguien necesitaba de él. Entonces vemos el momento en que al fin llega alguien que se acerca y no era nada más y nada menos que Jehová, y junto a él iban 3 varones, como lo narra la Biblia, en Génesis 18 del 1 al 15. Resulta que ellos se acercan en el encinar de Mamre y cuando Abraham los ve, él corre hacia ellos, de una manera ofreciéndoles una hospitalidad muy ejemplar para nosotros. Lo primero que él hace es ofrecerles si quieren agua, que les va a lavar los pies, se va a sentar con ellos, les va a dar algo de comer. Rápido, él fue rápido a ver de qué manera podía ayudar a aquellas personas que venían con Jehová. Entonces vemos que Abraham corre a su tienda, habla con su esposa que deberían darle comida, incluso le dice a la esposa que tome medidas de flor de harina, que debe hacer pan para ellos, también toma mantequilla y leche y también incluso mata a un becerro para prepararlo y ponerlo delante de ellos. Vemos qué gran hospitalidad. En Guatemala hay algo que me gusta bastante. Y es que en lugares del interior del país que yo he conocido, que incluso tengo familiares y a base de ellos he conocido otras casas de personas que viven en estos lugares, estas personas siempre que uno llega a su hogar y que llega a visitarlos, ya sea para ir a orar con ellos, para ir a platicar, para ir a ver cómo están, estas personas jamás lo dejan ir a uno sin que le ofrezcan un vaso de agua o que le ofrezcan comida o compartir algo de lo que ellos tienen. E incluso cuando te vas de la casa de ellos, todavía te dicen que si quieres llevar fruta o algo para el camino, de repente un atol. Vemos que estas personas tienen una gran hospitalidad y es porque les gusta compartir lo que tienen y esto los hace felices. Y entonces yo comparo esto bastante con Abraham y vemos que Abraham en aquel momento refleja esto. Ve a las personas que se acercan, había un gran calor, entonces definitivamente él tenía que acercarse a ayudarles, ofrecerles esa hospitalidad que como hijos de Dios muchas veces nos hace falta. No sé a cuántas personas probablemente has visto en el camino y de repente tienen alguna necesidad, pero por prisa o por falta de empatía, muchas veces nosotros dejamos de ayudar a estas personas y dejamos de ser hospitalarios también con ellos. Entonces vemos cómo Abraham es un gran ejemplo para nosotros y cómo genera esta hospitalidad. Es una de las primeras características que reflejan a alguien que quiere compartir el mensaje, ser hospitalario con aquellos que lo necesitan.
Bien, ya vimos que la primera característica de Abraham era la hospitalidad, y ahora vamos a ver el amor que tenía hacia los demás, y esto lo vamos a encontrar en la historia que Génesis nos narra en el capítulo 18, versículos del 16 al 33. Pero, para resumirlo, en aquella ocasión en que Abraham se reúne con esos tres hombres y con Jehová, él entiende que Jehová en sus planes tenía destruir a Sodoma y Gomorra, porque existía mucha maldad en aquel entonces. Y bien, siendo alguien él tan bueno, alguien que conocía de Dios, que conocía la misericordia de Dios, intercede por estas personas, a pesar de que pudo haber habido desprecios con ellos, de que lo hayan rechazado, que lo hayan insultado, lo que sea. Él sigue sintiendo un amor que Dios había puesto en su corazón, por encima de sus propios deseos. Entonces vemos que Abraham le dice a Dios: ¿destruirás también al justo con el impío? Él empieza a decir, quizás hay 50 justos, quizás hay 40, hay 35, hay 30. El punto es de que él empieza a interceder y empieza a decirle a Dios que por favor, que tome en consideración que hay justos dentro de este pueblo y que no los destruya. Y Jehová demuestra tanto su misericordia que le dice: bien, si hay 50, entonces no voy a destruirlo. Pero Abraham sabía que no habían 50 personas en aquel lugar y entonces empieza a reducir la cantidad. Señor, pero si hay 45, si hay 35. Pero él todavía no estaba convencido con esta cifra. Incluso dice: bueno, de repente hay 10. ¿Qué pasa por esos 10? Y Jehová le dice: por esos 10 tampoco voy a destruir a Sodoma. Entonces, vemos claramente que aquí Abraham intercede bastante por estas personas, porque él sabía que no había mucha cantidad de personas justas, que la maldad se había apropiado a aquel lugar, que no se podía rescatar casi nada de eso. Pero tenía algo más importante, y es que él sabía que mientras hubiera vida, también había esperanza de salvación para aquellas personas. A él le interesaba tanto y se preocupaba tanto por salvar a aquellos habitantes porque él quería que tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Y entonces vemos acá claramente el gran amor que Abraham ofrecía a aquellas personas malas y que muchas veces a nosotros nos hace falta esto. A veces cuando vemos personas malas o que nos hacen daño, como hemos estudiado anteriormente, lo primero que hacemos es guardar un rencor muy grande. Y cuando les pasa algo malo, hasta de seguro muchas veces nos hemos alegrado. Y es porque nuestra naturaleza pecadora genera esto. Pero vemos que cuando somos mensajeros de Dios y estamos aceptando que Dios es quien nos guía en la vida, también vamos a reflejar un amor hacia los demás, tal y como lo hizo Abraham en aquel entonces. Entonces vemos la hospitalidad de Abraham, vemos el amor que Abraham tenía a los demás. Pero más importante, acá vemos que inicia algo llamado oración intercesora. Y a ese punto vamos, que es otra característica que Abraham marca muy bien, y es el espíritu de oración que Abraham reflejaba. Vemos que este gran diálogo que hemos estudiado con anterioridad refleja de cierta manera esta intercesión que Abraham hacía por aquel pueblo. Él pedía por ellos y les decía: no, Señor, pero de repente, y que aquí, que allá. Entonces él intercedía. Él no solo predicaba el mensaje, él no solo compartía el conocimiento de Dios, él tenía algo más importante, que era seguir orando para que Dios trabajara en el corazón de aquellas personas. Y es lo que Dios también nos invita a nosotros. A veces nosotros está bien predicar, está bien compartir el mensaje, pero también tenemos que tener ese espíritu de oración, pidiendo por esas personas a las que le hemos hablado. Está bien que muchas veces, pues, gracias a Dios hay talentos para poder predicar bien, para poder hacer reflexionar a las personas, para tener un buen diálogo entre personas también, pero recordemos que hay algo muy importante, y es que el Espíritu Santo va por delante de lo que nosotros estamos haciendo. Abraham predicaba bien, hablaba bien, pero lo que marca la diferencia de él es la humildad y perseverancia con sus oraciones. Cuando intercedemos por nuestros hermanos y oramos por ellos, también Dios genera algo muy importante. Y es que Dios nos escucha, entiende nuestra petición, entiende nuestra preocupación por nuestro prójimo. E incluso hay un versículo muy importante que nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad
unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vemos acá que una oración intercesora puede bastante, tal y como lo vimos con Abraham. Dios de tener directamente el punto de que iba a destruir aquellas ciudades, genera que exista la oportunidad de salvar a aquellos justos, y que incluso Abraham pidió que si habían 10 que no la destruyera, pero no habían 10, habían 4 personas a las cuales Dios iba a sacar de ese lugar, pero de esas 4 recordemos que solo 3 son las que se salvan, y esto es Lot, su esposa, sus 2 hijas. Pero la esposa extrañaba lo de antes, extrañaba también ese punto de la vida que tenía anteriormente, y voltea atrás para curiosear qué estaba pasando con todos sus bienes, probablemente con las demás personas, sus amistades, con los impíos, con tantas personas. Pero el no dejar esta vida también trae consecuencias. Nuestra oración intercesora tiene mucha fuerza, pero también sabemos que a base de un Dios misericordioso nosotros tenemos el libre albedrío. Vemos que en la historia de Sodoma y Gomorra miles de personas murieron porque ellos habían tomado una decisión, e incluso la esposa de Lot tomó una decisión. Nosotros podemos hablar, podemos interceder por aquellos, pero tampoco Dios nunca va a ir en contra de la voluntad de alguien. Si alguien ya tomó su decisión, a pesar de haber escuchado lo que Dios tiene para su vida, esta persona lamentablemente tendrá sus propias consecuencias. No es que Dios vaya a mandar un castigo, sino que las personas tienen sus propias consecuencias bajo sus actos, y es lo que siempre va a suceder. Entonces es un punto que nosotros debemos entender. Vemos que Abraham tuvo la hospitalidad, tuvo el amor por los demás, tuvo oración intercesora por los demás, pero a pesar de ello, las personas quisieron siempre hacer su voluntad. Y vemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Entonces, aquí viene algo muy importante, y es que están los resultados de esa misión. Y que tenemos que aceptar que las personas muchas veces van a tomar sus decisiones, y que nosotros no tenemos que dejarnos llevar por querer imponer lo que estamos predicando. No debemos sobreponernos por encima de la opinión de aquellas personas que siguen en su terquedad y que muchas veces quieren seguir en ese punto. Entonces nosotros no cansemos a las personas. Muchas veces cometemos el error de querer insistir e incluso hasta parece obligar a las personas, pero Dios y el Espíritu Santo no trabajan en contra de la voluntad de aquellos que ya tomaron una decisión. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros sí hemos aceptado el llamado de Dios? Pues estamos aceptando la sumisión a la voluntad de Él. Dejamos de tener nuestra propia voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Claro ejemplo lo divide en 3 partes de la vida de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham y lo invita a salir de su zona de confort y lo manda hacia otra ciudad. También cuando elige la tierra de Abraham, porque cuando Dios le dice a Abraham, la tierra que te mostraré, esta frase genera un poco de curiosidad e incluso miedo. ¿Qué tierra me va a mostrar Dios a mí? Pero Abraham siguió confiando en la voluntad de Dios, y cuando eligen la tierra, ve que Dios le dice algo maravilloso que está en Génesis 13, 14 y 15, donde dice: alza tus ojos y mira desde donde estás, hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Vemos que en esta etapa, cuando Abraham se deja guiar por la voluntad de Dios, a pesar de los problemas que pudieron haber surgido, Abraham siempre recibe bendiciones de Dios, porque él sabe que tarde o temprano Dios lo está utilizando y Dios lo va a bendecir. También existe la etapa en la vida de Abraham donde ve la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y a pesar de que él había intercedido por esas ciudades y ver la destrucción, pudo haberse enojado, pudo haber reclamado, pero él no hizo esto, porque él estaba confiado de que siempre los planes de Dios son perfectos. Y es a lo que nos invita Dios también a nosotros. Dejémonos guiar por la voluntad de Él. No seamos sabios bajo nuestra propia opinión, sino que sea Dios quien dirija nuestra vida. Y cuando aceptamos que Dios dirija nuestra vida, vamos a adquirir también
esas 3 características que nos van a reflejar como hijo de Dios: el que vamos a tener hospitalidad por quienes lo necesitan, el que vamos a amar a los demás y también que vamos a empezar a interceder. Probablemente tengamos algún hermano que esté pasando por una necesidad muy fuerte, o que hay alguien que le está costando en su vida espiritual, y muchas veces lo primero que solemos hacer es juzgar a las personas, pero el interceder por ellos es aún más importante. No sabes cuánta fuerza tiene tu oración. Por eso es importante que oremos los unos por los otros. Incluso esta semana yo escuchaba de alguien que me decía: incluso hasta el pecador más insignificante que pida una oración por ti puede generar un cambio en tu vida. Nosotros sabemos que no somos merecedores de todo lo que Dios nos da, pero reflejemos con actos de gratitud el amor hacia el prójimo. Reflejemos el carácter de Dios. Es muy difícil ser como Jesús cuando vino a la tierra, porque realmente no somos Él. Pero tratemos de ser lo mejor posible. Ayudemos a quienes lo necesitan, no con todo lo que tengo, con lo que yo pueda ayudar. Dios ve con ojos de amor todos estos actos. ¿A cuántas personas desamparadas hemos ayudado? No importa cuánto conocimiento tengamos, al final lo más importante es el amor que nosotros tengamos por los demás. Aceptemos que Dios maneje nuestra vida, que seamos guiados por su voluntad, y cuando nosotros somos guiados bajo la voluntad de Dios, Él va a hacer estos cambios que los demás van a notar y que vamos a hacer bendición para estas personas. Todos somos imperfectos y Dios siempre ha utilizado a personas imperfectas para reflejar su amor, porque sabemos que podemos ser cambiados, y eso significa participar de esta misión. Llevemos el Evangelio eterno, compartamos con amor. Como vimos en la historia al principio, esta mujer vio lo más importante de aquel lugar. La falta del conocimiento de Dios generaba mucha necesidad también. Una buena manera de apoyar era ser médico voluntario misionero para poder sanar heridas físicas de aquellas personas, pero más importante aún, sanar los corazones perdidos porque no conocían a Dios. Quiero compartir con ustedes el texto de Ellen G. White en Patriarcas y Profetas en la página 135, que dice: el amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la preocupación que hemos de tener por los impíos. Debemos sentir odio hacia el pecado y compasión y amor hacia el pecador. El pecador es una persona que tiene algún problema. Intercedamos por él. Oremos por estas personas. Cambiemos nuestra forma de ser para preocuparnos por los demás. Tomemos la iniciativa de ayudar a aquellos que lo necesitan. Y Dios va a seguir utilizándonos en esta misión. Ahí donde estás, quisiera despedirme con una oración. Padre, agradecemos infinitamente tu amor hacia nosotros y porque nos permite reflejar también ese amor hacia nuestro prójimo. Ahora, Señor, cambia en nosotros esa actitud de rechazar la oportunidad de ayudar, de bendecir a los demás, de poder ser canales de bendición para aquellas familias que lo necesitan. Pon en nosotros el deseo de apoyar a aquellas necesidades que muchas veces parecen difíciles, pero intercediendo por los demás sabemos que nuestra oración en conjunto puede ocasionar un cambio en la vida de las demás personas. Ayúdanos a entender este mensaje de que lo más importante de compartir el Evangelio es reflejarlo con el amor que tú tuviste por las personas cuando viniste a la tierra. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Te pido que nos acompañes en esta ocasión. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ha sido un gusto compartir con ustedes esta lección donde hemos aprendido un tema muy importante. Y espero verlos la semana siguiente para entender algo muy interesante, y es que también existen las excusas para eludir la misión. Vamos a estudiar la otra semana. Por acá nos vemos. Dios los bendiga.